y usted vuelve a ver dónde está la creación del sol y lo que se encuentra es un trasero de Dios enorme, ¿verdad? Y yo empiezo a decir, esta es la enseñanza que nos ha llegado desde Miguel Ángel hasta el día de hoy. La Capilla Sixtina la pintó Miguel Ángel. Si es Dios, Dios no hace caca. Reflexiones profundas tengo yo hoy para esta mañana. Cosas muy profundas. Y yo estaba en la Capilla Sixtina y yo decía, Señor, o sea, si usted no ocupa trasero, y si ocupara trasero, entonces ya no es Dios. Porque todo lo que tiene trasero hace caca, ¿o no? ¿Están conmigo, sí o no? Ahora bien, esta es la imagen de Dios que nos llega hasta el día de hoy. Un viejito, blanco, caucásico, machista, homófobo, que está siempre enojado. Pero nos imaginamos a un viejito, blanco, caucásico, gordito, nalgón, machista y homófobo. Enojado. ¿O no? Ese es el Dios que nos han enseñado. Tanto es así que Rembrandt pinta una de las pinturas más famosas y más entrañables de toda la historia del arte, probablemente se llama El regreso del hijo pródigo. Y miren el papá que representa a Dios. ¿Cómo es? Un viejito, blanco, caucásico, gordito. Ahí no enseña la parte de atrás, pero la tiene evidentemente. Y nosotros creemos que ese es Dios. Y que se enoja y que es celoso. ¿Han oído esa frase? Dios es celoso. Y entonces casi que podemos, con esa descripción de Dios, de que Dios es celoso, podemos validar cuando un hombre cela a una mujer, y a partir de ahí agresión, y a partir de ahí muchas cosas hasta la muerte, porque Dios también es celoso. Porque Dios es celoso. Hay que tener tanto cuidado con estas enseñanzas. Y nuestro problema no es tanto con la existencia de Dios como con la manera en que hemos aprendido quién es y cómo es Dios. Y de eso es que estoy intentando hablar hoy. ¿Se acuerdan de aquello que en las iglesias se hacía? Yo no sé si todavía, que el pastor o alguien que estaba aquí al frente decía, ¿quién vive? Cristo. Vamos a ver, porque yo lo apunté aquí, no me acuerdo cómo era. Y a su nombre. Ahí fue pucha, tenemos un montón de aquellos. Y a su gloria. Ahí no llegan, ¿verdad? No se han graduado hasta ese nivel de panderetismo. Dice, y a su gloria, más gloria. Y a sus hijos, no me joda, no toda la vida hay victoria. La vida no es gloria en gloria y la vida no es de victoria en victoria, aunque seamos santos, aunque no pequemos nunca, aunque no tengamos pensamientos maliciosos. La vida también es derrota y la vida también es dolor y la vida también es oscura de vez en cuando. Y ahí es cuando entramos en conflicto con esa imagen de Dios que nos dicen esta frase: un cristiano no puede estar enojado nunca, jamás. ¿Cómo puede ser? Si Cristo está en tu corazón, mi hermano, no puedes estar enojado, no puedes estar triste, no puedes estar deprimido, no puedes estar incluso enfermo porque hay pecado oculto ahí. Es falta de fe, es pecado oculto, es un montón de cosas, demonio oculto, lo que quiera. Hay un libro reciente que se llama así, 7 tipos de ateísmo, de John Gray. Se los recomiendo mucho, y analiza los tipos de ateísmo o las corrientes más importantes del ateísmo desde hace 200 años hasta hoy, más o menos. Y el autor analiza y dice que es muy complicado, muy difícil dar una definición concreta de qué es un ateo o una atea y qué es el ateísmo en general, porque ninguna de estas 3 o 7 más bien corrientes básicas del ateísmo están de acuerdo tampoco entre sí, entre qué es lo que descreen. Entonces no hay un consenso real en todas las corrientes de ateísmo para que nosotros podamos englobarlas en una sola o una definición específica. Y vean, yo traje un libro acá de Hans Kung que se lo recomiendo muchísimo, se llama ¿Existe Dios? En signos de pregunta. Son más o menos, ya les digo, 1047 páginas.
Es uno de mis libros favoritos para recordar las preguntas básicas de la vida. Él analiza acá si existe o no existe Dios. Es un libro que hay que leerlo durante 27 años más o menos para terminarlo, porque da dolorcito de cabeza de repente. Una de las cosas que me llama mucho la atención después de leer este libro que tengo en pantalla acá es que el autor da muchas mediciones mundiales. No menciona Costa Rica, pero yo me fui a intentar averiguar cómo estamos en Costa Rica. Y algunas mediciones dicen que en Costa Rica el ateísmo ha estado creciendo, sobre todo entre las personas más jóvenes, y tienen razón. Yo creo que tienen sus razones para poder optar por no creer, en el sentido de que están desencantados o desencantadas de la forma en que hemos entregado algo que se suponía que era una buena noticia, algo que se suponía que era bueno, y hemos estado entregando una noticia bien mala, diciéndoles cosas que no eran lo que estaba en el corazón de Jesús. Pero lo que más nos dice estos estudios, estos barómetros, es que más y más personas no solamente, o sea, no necesariamente dejan de creer en Dios, sino que dejan de creer en la iglesia. Y cada vez más y más personas están fuera de la iglesia porque ya no se tragan la imagen de Dios que se ha estado predicando. No tienen problemas con la existencia de Dios, pero tienen problemas con la forma en que les hemos entregado ese mensaje. En esta tercera charla entonces hablaré de nuestras dudas acerca de la existencia de Dios. Vean, yo crecí en una familia de pastores, de tíos pastores, de abuelos pastores. Es decir, tengo todo el pedigrí. Y todo iba muy bien, nunca hubo dudas acerca de la existencia de Dios y de hecho no había campo para la duda. Nunca escuché a mi papá, por lo menos en los primeros 15 años, expresar algo que tuviera que ver con las dudas. Más bien era todo lo contrario, había que tener certezas absolutas, certezas absolutas, certezas absolutas, aunque no fuera realista, pero había que tener todas las certezas absolutas. Y todo eso me lo llevé, como la mayoría de ustedes sabe, cuando ellos se fueron de misioneros a España. Yo no me fui de misionero, yo me fui porque era hijo de ellos. Cuando cumplí 15 años, yo tenía esas certezas absolutas en mi mente y en mi corazón, hasta que fui abusado sexualmente por 4 personas. Y esa fue la primera vez en que yo me inauguré, me bauticé, no sé cómo puedo decirlo, en la duda. Cuando yo estaba tirado en el suelo, sangrando, humillado, sintiendo la vergüenza, el dolor y la confusión más grande que había vivido en 15 años, fue la primera vez que dije: Dios, ¿dónde estás? ¿Y dónde estás? ¿Qué te hiciste? Todos los abusos son violentos, todos los abusos son violencia. Pero yo puedo decir que aquel abuso fue muy violento, extremadamente violento, porque tenía un componente también de xenofobia. Había un componente de odio que se cernió sobre mí. Y ahí estaba yo, dudando por primera vez de toda una enseñanza de 15 años de mis padres, mis abuelos, mis tíos, la iglesia, todo lo que me habían metido en la cabeza, todo lo que las maestras de escuela dominical con fieltro, figuritas de fieltro, ¿cómo se llama? En el rotafolio ese que pegaban las figuritas de fieltro, que por cierto todas las figuritas eran blancas, caucásicas, machas de ojos azules, los ángeles también, Jesús también. Todas esas imágenes se rompieron en un momento específico y empecé a preguntar dónde estaba Dios realmente cuando verdaderamente lo estaba necesitando por primera vez en mi vida de forma tangible. Ese Dios se rompió y se murió. Ahí maté a Dios. Ahí maté a Dios. Y morí un poco también, porque la construcción de Dios que había abrazado mi familia y que yo había abrazado también tenía mucho de construcción propia de mi personalidad, de cómo yo respondía al mundo, de cómo veía las cosas del mundo allá afuera. Pero ahí se rompió la burbuja cristiana y empecé a ver el mundo real en el que estamos insertos, cada uno y cada una de nosotros. Así que pasaron muchos años en los que tuve que reconstruir una imagen totalmente nueva de un Dios distinto. Matar a aquel y hacer resucitar uno que era de verdad.
Y eso fue un proceso largo y duro, un proceso doloroso, un proceso que me llevó a confrontar con las enseñanzas de la iglesia, con las enseñanzas de mi propio papá, con las enseñanzas de lo que leía, con las enseñanzas normales que uno se encontraba allí. No, Dios no me cuidó. Y no tenía problemas en admitir que Dios existe, pero tenía problemas con el Dios que me habían enseñado. Tenía muchos problemas con ese Dios que me habían enseñado. Mi primera oración, exactamente 8 meses después de la violación, siendo ya un adicto a estupefacientes, fue: si esta es la clase de vida que tú me das, Dios. Había dejado de orar e intenté dejar de creer en su existencia durante 8 meses, casi un año. Si esta es la clase de vida que tú me quieres dar, te la devuelvo. No me gusta, la odio, es un asco. ¿Cómo es posible que un Dios que me enseñaron tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte, que podía abrir el mar en 2 para que su pueblo pasara, no tuvo la decencia y no tuvo la delicadeza de defenderme a mí un día específico siendo un niño? Es tan poderoso para unas cosas y tan, no sé cómo decirlo, tan débil para otras cosas. ¿Cómo es posible que aquel Dios que derribó las murallas de Jericó para que su pueblo entrara no pudo haber hecho algo un día, una mañana específica por un niño de 15 años que era yo? Ese Dios lo empecé a odiar. Empecé a reconstruir algo totalmente distinto. Muchos años después, me costó mucho. Muchos años después, justo el año en que tuve la oportunidad de tener una audiencia con el Papa Francisco, no le hablé de esto a él, por supuesto, pero de regreso a Costa Rica pasé por España y pasé por Sevilla, donde sucedió todo esto. Y tenía eso en plan. Quería ir al lugar donde había sucedido el abuso sexual, la violación. Y quería sentarme en aquel mismo lugar y quería intentar superar aquello. De tal manera que llevé una fotografía mía en el bolsillo de cuando yo era niño. Y quería reconciliarme conmigo. Había vivido años tenebrosos. Y esto sucedió hace poco. Esta fotografía sucedió hace poco. Y ese día hice algo en mi blog y quiero leérselos. Esa es la única cosa romántica que les voy a contar hoy. Porque me reconcilié conmigo. Escribí algo en aquel blog que se llama Vine por ti. Y quiero leérselos antes de continuar con algunas cosas provechosas, yo creo, en esta mañana. Vine a recogerte, niño. Yo quiero que ustedes no me vean a mí, que vean a estos dos que están ahí juntos. Aquí, donde hace tanto tiempo te perdí en mi huida despavorida, vine a abrazarte, sé que lo necesitas, te conozco. Vine desde tu futuro, desde tu mañana, desde tu después. Sí, porque hubo un después y un mañana, y hubo vida y alegría y paz, hubo aventura y fuerza y amor, y se multiplicaron los abrazos más robustos cada vez. Vine a hablarte después de tanto silencio. Ese silencio que se rompe hoy con una promesa. Te prometo que no estarás más aquí, niño mío, yo niño, yo. He venido a decirte que me siento orgulloso, sí. Sé que te ves tan pequeño e indefenso en esta acera. Te ves insignificante, que te sientes despojado de la alegría, de la dignidad. Sé que para ti no hay mañana, ni hay vida, ni hay sol, ni hay paz. Por eso vine por ti. Déjame hablarte de vos, porque desde hoy serás diferente. Podrás volar y ser y romper el aire con el martillo de la esperanza ruda y fecunda. Yo sé que no lo sabes, pero sos fuerte. Sé que no lo sabes porque estás tendido en el concreto. Estás tendido en el concreto de cuadrícula. Y tu cara y manos están llenas de albero amarillo y diminutas piedras yacen incrustadas en tus palmas y mejilla. Pero sos fuerte, muy fuerte. Viviste bien. Supongo que no me estás creyendo.
¿O pensás que soy otro loco que viene a joderte la vida? Pero mírame a los ojos, tus ojos, nuestros ojos, no te dicen nada. Son ojos felices, como golondrinas libres después de un aguacero. Un día te levantaste, un día de improviso la vida te embistió y casi sin darte cuenta te convertiste en un hombre de fe, con una esperanza diáfana y felina. Ahí donde no supiste defenderte, tu nueva esperanza aprendió a arrancarle alegrías a la vida a fuerza de zarpazos. Ahí donde te tragaste el grito, el odio y el miedo. Tu nueva fe aprendió a articular, a pronunciar, a hilvanar verbos llenos de poder. Zanjaste desolaciones y ataduras. Te divorciaste de la amargura, nadaste durante años por el naufragio del dolor, pero llegaste a la orilla y por fin descansaste tendido en la arena y fuiste un nuevo hombre de piel curtida y alma astuta. Vine a recogerte, niño, me hiciste falta, pero hoy por fin seré vos otra vez y vos podrás ser yo y nosotros seremos libres. Gracias. Cuesta mucho reconstruirnos y cuesta mucho reconstruir la imagen de un Dios que se tenía que haber bajado del cielo a defenderte, ¿sí o no? Cuesta muchos años. Oremos en este momento. Señor, dame las palabras para lo que viene y de lo que vamos a conversar. Te pido que abra nuestros corazones. Amén y amén. El otro día en la página de Interludio publicamos una pregunta que decía: ¿por qué crees que la gente deja de creer en Dios? Y voy a leer algunas de las respuestas que resumí, básicamente incluso resumí párrafos en frases. Las personas, dice la primera, las personas están demasiado enfocadas en sí mismas. La segunda persona dice, la pobre muestra de Dios en su prueba de imparcialidad. Hay tantas opiniones sobre quién es o no es Dios y cómo sabemos cuál es la correcta. Algunos de mis amigos no creen porque no creen que Dios hace diferencia en la vida, dice otra persona. Las oraciones nunca las responde Dios, dice otra persona. Las cosas malas le pasan a la gente buena. Y la última persona dice contradicciones en la Biblia. Hay muchas razones por las cuales la gente deja de creer en Dios. Leamos este texto bíblico. Dice Romanos 1:19 al 20, nueva versión internacional. Dice, porque desde la creación del mundo, dice Pablo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente, dice Pablo, a través de lo que, ¿qué dice? A través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa, dice Él. De modo que nadie tiene excusa. Todas las cosas evidentes que Dios, lo que llamamos los atributos de Dios, cómo actúa Dios, cómo siente Dios, cómo se manifiesta Dios, dice Pablo, que se perciben claramente a través de lo que Él creó, es decir, a través de usted y a través de mí. La única manera de percibir quién es Dios es a través de nosotros, y nosotros tenemos la imagen de Dios a través de lo que otros nos han mostrado que es Dios, y por eso tenemos imágenes bien distorsionadas y bien jodidas acerca de Dios, ¿cierto? Si hay alguien que cree que Dios es odio, es porque el mundo le ha enseñado, su creación le ha enseñado a esa persona que Dios no cuida y que Dios crea guerras y que Dios deja morir de hambre a las personas porque nosotros dejamos que eso suceda. De tal manera que estamos peleándonos con lo que otros nos han enseñado acerca de Dios y no necesariamente con Dios mismo. Hace unos días Laura y yo conversábamos sobre un diálogo que ella tuvo con una amiga que le cuesta creer muchísimo y repito, no juzgo a las personas que les cuesta creer, tienen razones para que les cueste creer muchas veces. Y tenía preguntas muy profundas acerca de la existencia de Dios, las típicas preguntas de que Dios permite que los niños mueran, que haya dolor, que haya guerra, que haya injusticia, que haya un montón de cosas. Y si Dios es amor, no podría permitir que eso pase en el mundo. Así que yo le hice a Laura un cuadro como este. Esta es la existencia de Dios y esos son sus atributos. Y vamos a hablar de estos un poquito en los próximos 5 minutos básicamente. Y quiero que se tome un vaso de agua antes de empezar. No, mentira.
Para Pablo una cosa es la existencia de Dios y otra cosa son sus atributos. Son totalmente distintos. Pero normalmente nosotros no estamos peleándonos con esto, estamos peleándonos con esto. Y quiero demostrárselos en los próximos minutos. Dice Pablo que se perciben claramente a través de lo que Él creó. Sus atributos, los atributos de Dios, los percibimos claramente a través de su creación. El único parámetro para poder entender esto es lo que ya está creado, la naturaleza, usted y yo, nuestras relaciones, la forma en que nos han criado. Ese es un parámetro que nosotros utilizamos para entender a Dios o creer entender a Dios. Eso quiere decir que nosotros percibimos a Dios a través de la gente y la gente percibe a Dios a través de nosotros. Por lo tanto, estamos jodidos. ¿O no? Porque no somos perfectos. Y porque nuestras emociones nos juegan muy malas pasadas. Y porque herimos a la gente. Y porque en el afán de ser exitosos, en el afán de ser buenos, en el afán de ser amados y de amar, vamos pisoteando a la gente y después andamos predicando y levantando las manos. Y ahí es donde la gente dice, son unos hipócritas. Pero es normal porque somos seres humanos. Nosotros mismos somos los culpables de muchas de las percepciones que tiene la gente acerca de Dios. Ya casi volvemos al punto de los atributos. Quiero centrarme ahora en la parte más difícil, que es la existencia de Dios. Miren, hay muchas teorías acerca de la existencia de Dios, muchos intentos de probar la existencia de Dios. Como les mostré hace un ratito, este es uno de mis libros favoritos y es solo uno. Hay cientos y cientos y cientos y cientos de libros que están intentando mostrar o demostrar la existencia de Dios. Yo hice una tesis acerca de esto. Y esta tesis la hice acerca de un pensador, un filósofo holandés que se llama Baruch Spinoza. Y la tesis se llamaba así, no tiene que traducirlo y no tiene que entender esta parte, pero se llamaba así, Deus substantia sive natura. La sustancia y la naturaleza de Dios, y yo quería demostrar la existencia de Dios. Mi misión en la tesis era demostrar que Dios sí existe a través del pensamiento de Baruch Spinoza. Y luego de estudiar todo su pensamiento, unos libros y unas teorías de él que se llama la demostración geométrica de Dios, imagínate vos, a través de la geometría, la demostración matemática de Dios a través de los números. Entonces yo quiero regalarles a ustedes, en 2 frases de Spinoza, 5 años de brete. ¿Ok? En 2 frases, 5 años de brete. Ve a ver cómo le entra eso. ¿Ok? La primera frase que dice Spinoza es, Dios es posible, ergo, por lo tanto, Dios existe. Dios es posible, es decir, ¿quién puede demostrar que Dios es imposible? Dígame un solo autor, alguien que pueda demostrar que Dios es imposible. ¿Quién pueda demostrar la imposibilidad de la existencia de Dios? No hay tal cosa. Por lo tanto, Spinoza dice, si nadie ha podido demostrar que Dios es imposible, entonces Dios existe. Pero esta frase se complementa con una un poco más compleja. Dice Spinoza, una cosa existe necesariamente cuando no hay ninguna causa intrínseca, es decir, de adentro, o extrínseca, es decir, de afuera, que le impida existir. Voy a repetirla. Una cosa existe cuando no hay nada que le impida existir. Y tiene una segunda parte. Como no hay ninguna causa intrínseca o extrínseca que impida la existencia de Dios, el existir corresponde a Dios. Voy a explicarlo muy rápido esto. Si existiera una fuerza tan grande, tan grande, tan grande que pudiera impedir la existencia de Dios, esa fuerza sería Dios. Si existiera algo que lograra impedir la existencia de Dios, eso grande que logra impedir que exista Dios, tendría que ser Dios mismo. Y encontramos una contradicción allí. Ahora, no quiero que ustedes se partan la cabeza pensando en la demostración de Dios. Yo quiero centrarme en lo siguiente. Porque nosotros no estamos peleados con esto. La mayor parte de la gente no está peleada con la existencia de Dios, está peleada con esto. Y quiero que veamos estos atributos de Dios. Dios es amor. ¿Cuántos creen eso? Bondad, fidelidad, misericordia, gracia. Dios es poderoso, Dios es omnisciente, Dios es... ¿qué más? ¿Qué más sabemos de Dios que nos han dicho? Nada más. ¿Ah?
omnipresente, omnisciente, todos los ovnis son Dios, ¿verdad? Eso es Dios. Por lo tanto, uno empieza a pensar, ¿verdad? Si Dios está en todas partes, entonces, ¿verdad? Uno empieza a hacer un montón Pero el problema es que la mayoría de personas dudan de la existencia de Dios basados en aquello y no en esto. Usted y yo nos agarramos con eso y no con esto. Por ejemplo, cuando vemos a un niño que muere porque su padre lo dejó morir de hambre, nos peleamos no con esto, sino con los atributos que creíamos que Dios tenía que haber ejercido. ¿Cuáles atributos debió haber ejercido cuando un papá deja morir a su hijo de hambre? Fidelidad, misericordia, gracia, bondad, amor. Ahí sí que sea un Dios celoso, ahí sí que sea un Dios defensor, ahí sí que sea el Avenger ese, ¿verdad? Ahí sí. Pero como no lo hizo, nosotros entonces decimos Dios no existe. Dios no existe porque me dijeron que Dios es amor y ahí no vi amor, entonces Dios no existe. Pero el amor es solo una característica que nos enseñaron de Dios a través de seres humanos que fallan. Nosotros nos peleamos con esta parte y no con esta parte. Déjenme recordarles esto. Pablo dice que todas estas cosas de los atributos los recibimos, los percibimos a través de otras personas, a través de su creación. O sea, que lo aprendemos de otros. Ahora bien, lo mismo podría suceder con personas. Por ejemplo, yo puedo decir, mi hermana Mónica, yo tengo una hermana que se llama Mónica, que es menor. Mi hermana Mónica es bondadosa, atributo, ¿verdad? La bondad. Mi hermana Mónica es bondadosa, pero hay días o cuando Mónica no se comporta con bondad y se comporta con egoísmo y se comporta mala gente conmigo, ¿cómo me escucharía? Imagínense cómo me escucharía yo diciendo, Mónica no existe. Dejé de creer en Mónica porque yo creía que era bondadosa y hoy no actúo como bondadosa. Ergo, Mónica no existe. Esa es nuestra forma de pensar cuando nos agarramos con Dios. Porque no estamos peleándonos con su existencia, nos estamos peleando con los atributos o con lo que nos han enseñado que Dios es y cómo Dios actúa y cómo Dios debería ser para nosotros. Es lo mismo con los niños cuando papá o mamá no les compran un helado o un juguete o algo que ellos quieren. Imagínense cómo se escucharía sus hijos diciendo, papá no existe. Dejé de creer en papá o en mamá porque les rogué por un helado. Pataleé. Así somos nosotros con Dios, ¿o no? Como los chiquitos de 3 años que porque no les compramos los helados, entonces nos tiramos al piso, pataleamos, hacemos un berrinche, los papás pasan vergüenza, se van, los dejan botados, después regresan y los recogen más avergonzados todavía. Y el chiquito se va de la mano enchichado con el tata y con la mamá y dice, Dios no existe, papá no existe. Voy agarrado de la mano de él, pero no existe porque él no me dio lo que yo quería. Así nos escuchamos nosotros cuando decimos, Dios no fue bondadoso, Dios no tuvo amor conmigo porque no me dio lo que yo quería, o porque la vida no es como yo la quería, o porque la vida es un poco más variopinta, o porque la vida es un poco más dura de lo que yo creí que iba a ser cuando yo me hacía cristiano. Vamos un poco más fino, la fidelidad de Dios. Y supongamos por un instante, solo por un leve, pequeño instante, pero muy diminuto instante, que Laura me es infiel. ¿Ok? Por eso digo, muy leve el instante. Muy leve. Imagínense cómo me escucharía yo al día siguiente levantarme y publicar en Facebook. ¿Saben qué? Me equivoqué. Yo creí que Laura existía, pero no existe. Dejé de creer en Laura, sí, dejé de creer en su fidelidad. Eso se rompe. Dejé de creer en esa construcción de ella que yo tenía, pero no de su existencia. Entonces estamos peleados con los atributos de Dios y cómo nos han predicado que tenemos que creer en ellos. ¿Me estoy explicando o está muy complicado esto? Esto es el problema. ¿Cómo la iglesia te ha enseñado a creer en Dios? Estás agarrado con eso, estás peleado con eso, pero no estamos tan peleados con esta parte. Y quiero avanzar porque se me va el tiempo. Pensemos en la duda. Esta serie se llama La Duda. ¿Qué significa dudar? La palabra duda proviene de una palabra latina que es dubitare, que está enraizada con una palabra que significa dos. Dubitare significa dos. Creer es una cosa, no creer es otra cosa. Y hay gente que se ubica
yo creo y no voy a dar cabida a la duda. Hay gente que se ubica, yo no creo y no voy a dar cabida a la fe. Pero hay muchos, la gran mayoría de las personas, millones y millones y millones de personas que tienen las dos opciones frente a ellos normalmente. ¿Creo o no creo? ¿Dios me va a dar esto o no me va a dar esto? ¿Escuchó mi oración o no escuchó mi oración? ¿Estoy actuando bien o no estoy actuando bien? ¿Dios me dará una esposa, un esposo, un amigo, una amiga o no me lo dará? ¿Dios existe o no existe? Dos opciones siempre. Ahí se ubica la duda. Usamos muchas metáforas diferentes para expresar un corazón que está dudando. Hablamos de tener un pie en ambos campos, los chinos hablan de tener un pie en dos barcos, pero la gran ilustración de esto la podemos tener en un texto que Laura tocó hoy hace 8 acá en la charla de ella. Es un padre que tiene un niño al que muchos han dicho que tenía un demonio. Algunos otros decimos que lo que tenía era epilepsia y que tenía ataques epilépticos. Los discípulos intentan sacarle aquel demonio o curarlo de la epilepsia y no lo logran y empiezan a dudar, pero el padre también duda y le dice, si puedes hacer algo, a Jesús le dice, ten piedad de nosotros y ayúdanos. Y esto es lo que leemos en Marcos 23 al 24. ¿Cómo que si puedo? Dice Jesús. ¿Cómo que si puedo? Para el que cree, todo es posible. Sí creo, dice el otro, madre, pero todavía en la duda, ¿verdad? Porque ¿cuántos han hecho eso? Señor, yo creo, y así uno así cara de mueca y todo porque está haciendo un esfuerzo para creer. Sí creo, Señor, yo creo, exclamó de inmediato el padre del muchacho, pero luego entra en la realidad y dice, Señor, ayúdame a creer, ayúdame a creer. Vemos la misma doble opción en Santiago, dice Santiago 1:6, pero que pida con fe, dice Santiago, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar agitadas y llevadas de un lado a otro lado por el viento. Ahora notemos algo, Jesús da cabida a ese espacio donde nosotros estamos trabajando nuestra fe para que nuestra fe crezca. Pero cuando llega a los discípulos, nos volvemos bien duros con los demás. Y ahí está Santiago diciendo, que crea, que ni dude, no hay ni un ápice de posibilidades para que usted pueda dudar ahí. Y así es como nosotros le enseñamos a la gente, no hay cabida para la duda. Porque si usted duda, pierde la salvación. Porque si usted duda, Dios no escucha su oración. Porque si usted duda, tiene que sentirse culpable. Así somos nosotros. Voy a hablar en los últimos minutos acerca de las dudas que erosionan nuestra fe. Nosotros nos preocupamos por dudar. Es decir, muchos de ustedes estoy seguro que están ahí sentados o sentadas y dice, Señor, di qué raro, o sea, yo estoy aquí sentado en la iglesia y aún así dudo. Estoy escuchando la música, estoy escuchando a un carajo hablando paja ahí al frente y aún así dudo. Estamos en la casa orando, pidiéndole algo y no ora con duda. Levanten la mano, acompáñenme a mí en esto. ¿Cuántos han orado con duda? La oración siempre lleva un componente de duda. Por eso oramos. Justamente. Tal vez usted ha dicho, le entregué mi vida a Cristo y estoy tratando de obedecer a Dios, pero siento que esto no funciona, que no está funcionando, que no está caminando, que Dios no está respondiendo y empezamos a dudar. Leí una ilustración hace muchos años de un libro que ya no existe, que no lo van a encontrar en tiendas y no está digital tampoco, de un autor que se llama Os Guinness. Y este libro se llama En dos mentes, el dilema de la duda y cómo resolverlo es este. Se nota que es viejo. Él dice que, y narra una historia de un acontecimiento en Latinoamérica, creo que en Perú, y era un burro que iba subiendo una cuesta muy empinada, muy cargado el burro, muy cargado. Ustedes han visto cómo cargan a los burros, ¿verdad? En esos lugares. Iba cargado subiendo esa cuesta y de repente el burro ya no da más y se tira al piso como vemos a este burro, ya no puede más. Y entonces el dueño lo que hace es agarrarlo a patadas y a chilillazos y decirle, levántese usted puede. Así tratamos a nuestra fe muchas veces. Está cargada, está hace mucho tiempo subiendo una cuesta muy grande y cuando se rompe, usted y yo la agarramos a patadas porque es malo dudar.
porque es malo sentirse cansado, porque es malo empezar a pensar algunas cosas. Y nos lastimamos. Les doy un ejemplo más sencillo. La semana pasada fui a recoger a mis hijos a la escuela y cuando se montan en el carro, yo voy manejando, los veo por el retrovisor y les pregunto, ¿qué fue lo más lindo de hoy? ¿Qué fue lo que más les gustó? Y Santiago responde primero y dice, la clase de mate. Y yo frené el carro, me bajé del carro, no mentira. ¿Cómo de mate? ¿Cómo es eso? ¿Cómo le va a gustar? ¿Cómo puede ser lo mejor del día una clase de matemática? Háganme el favor, tengo que orar por usted. Y me dice, papi, es que la profesora estaba tan buena gente hoy, trataba a todo el mundo súper bien. Y yo, qué bueno, sigo manejando, avanzamos. ¿Y qué fue lo peor del día? Dice, la clase de artes, dice Santi. Otra vez frené. Mae, pero si la clase de artes es su favorita, ¿por qué no le gustó la clase de artes? Y dice Santi, es que el profe de artes estaba regañando a todo el mundo le pegaba gritos, estaba de chicha. Y yo, a usted le gritó, ¿verdad? Ya sale tata, ¿verdad? Saca pecho. A usted le gritó, no mentira. Le gritó, dice, no, a mí no, pero a todo el mundo le gritó y no me gusta el que le grite a la gente. Y yo, tiene razón Santi, a mí no me gustan. Odio ese tipo de profesores, le dije, así se lo dije. Y espero que lo echen. No, mentira, esa parte no se la dije. Odio ese tipo de profesores. Yo tenía una maestra, famosísima maestra de español que yo tuve, y ella siempre tenía el lapicero rojo en la mano, siempre. Ella no corregía nunca con el lapicero azul, porque ella presuponía que todos necesitaríamos el lapicero rojo en sus calificaciones. Y siempre decía, ustedes se van a quedar, yo les voy a poner un 0. Y yo le contesto a Santiago, y yo le dije, nadie aprende así. Con la amenaza nadie crece, con la presión nadie crece. La fe es igual, y usted y yo nos comportamos como la profesora mía de español con un lapicero rojo esperando cuando usted empieza a dudar para poner reprobado en fe. Y la iglesia tiene el lapicero rojo esperando que usted dude para decir reprobado en fe. No merece. Así nadie crece. Y así no funciona. Así no funciona. La fe no crece así, la fe crece cuando tiene espacio, cuando tiene espacio para que la vida sea la vida, para que la duda sea la duda. Y en la duda crecemos porque arraigamos la fe que sí tenemos. ¿Cómo respondemos a las dudas? Usted y yo nos vamos a encontrar muchas veces con gente que nos dice, demuéstreme que Dios está vivo, demuéstreme que Dios existe. Y usted se pone a temblar y dice, y no sé demostrar esta carajada. ¿Cómo demuestro esto? No hay tal cosa como certeza absoluta, no existe. A veces los ateos nos van a intimidar para que probemos nuestra fe. Entonces el cristiano está preocupado, no podemos estar absolutamente seguros, ni siquiera cómo contestar un montón de preguntas, ni siquiera cómo responder y cómo demostrar que lo que creemos es cierto. ¿Cómo respondemos? Aristóteles, el filósofo, les regaló esta frasecita también para que respondan ahí cuando ustedes les digan, dijo esto. Solo podemos probar las cosas de acuerdo con la naturaleza de la cosa a ser probada. Y usted lo deja paticonfuso a la persona, porque en primer lugar no sé ni muy bien qué significa esto, y la otra persona probablemente tampoco, y usted queda caché de tuanis. Ok, pero se los explico de la siguiente manera. Hace poquito fuimos a Orlando, la familia entera. Muy lindo viaje, pero pasó algo muy interesante. En el aeropuerto en Orlando, cuando aterrizamos, salimos ahí con los carajillos, maletas, chunches y no sé qué. Y estoy yo todo feliz, foforón con mi pasaporte, mi visa americana, gracias al Señor y toda la cosa, ¿verdad? Y entro y el policía, cuando todo el mundo pasa felizmente, chiquitos, Laura, y llego yo sacando pecho. Ve mi pasaporte, lo pasa por ahí, y quién sabe qué hizo la computadora ahí del otro lado, ¿verdad? Le prendió todas las luces rojas y no sé qué, dice, tengo un problema con usted. Y yo, ¿cómo un problema? Me aparece que José Chacón está perseguido por el FBI o por no sé ni qué carajadas. Es un narcotraficante de renombre. Y yo, bueno, lo de renombre me gusta. Lo otro, ¿qué implicaciones tiene en este momento para mi vida?
y dice, usted tiene que ir allá a demostrar que usted es usted. Y me voy yo con el pasaporte, foforón, ellos se fueron ya a otra parte y empieza el policía de migración a interrogarme para que yo demuestre que yo soy yo y no soy el otro José Chacón. Claro, como hay tan poquita gente que se llama así en el mundo, ¿verdad? Y yo le decía, yo soy yo. Sí, pero usted es usted, el narcotraficante. Me dice, no, ese es un impostor. Yo soy el original. Pero demuéstreme que usted es usted. ¿Y cómo demuestra uno que yo existo? ¿Cómo demuestra usted su existencia, que usted es usted? ¿Cómo lo demuestra? Si nos cuesta tanto demostrar incluso. Vean, si no tenemos una cédula a mano, usted probablemente no puede ni votar porque usted no puede demostrar su existencia. Es tan difícil demostrar la existencia de las cosas. Pero nos exigimos demasiado demostrar la existencia de Dios. ¿Me estoy explicando? Es una quimera, es una tontería. No podemos ni demostrarnos a nosotros mismos. Miren, llegamos a la casa donde nos hospedamos y yo venía dando, y si yo soy el otro. Porque, de ahí, honestamente puede ser y no me he dado cuenta, pero me metí a las cuentas de internet para ver cómo estaban mis cuentas bancarias y se me quitó la duda. No, yo no podía ser ese otro. Yo soy yo. Puchica, porque las conversaciones confunden de repente, ¿verdad? Entonces, no, usted no tiene que demostrar la existencia de Dios. Déjese de varas y cuando alguien lo quiera centrar ahí o arrinconar ahí, no sienta ninguna obligación de hacerlo. Fundamentos inadecuados. Esto es otra de las causas por las que nosotros dudamos. Hay tantas personas que conozco que solían creer profundamente. Vean, les cuento rápidamente una historia y esto es lo último que voy a hablar esta mañana y ya termino. ¿Cuántos de nosotros y cuántas de nosotras o cuánta gente en la secundaria, en la primaria, en la secundaria sobre todo, vamos a un campamento cristiano? ¿Cuántos fueron en campamentos cristianos? Y dices, sí, Señor, y uno ahí, ¿verdad? Es una presencia del Señor Jesús impresionante. Y uno sale de ahí diciendo, écheme lo que sea. O no, sacando pecho, pero llega a la realidad, a la vida real. Es más, sale desde la secundaria, entra a la universidad y le toca un profe de antropología o de sociología de esos bien tuanis, que les despedaza sus ideas de cristiano y de fe y de Dios. Y usted no tenía herramientas, solo tenía emociones. Tenía un montón de emociones buenas con Dios, pero no tenía herramientas para demostrar que su fe era genuina y que había bases reales para creer en lo que le han enseñado. Y sobre todo también tenemos un montón de malas enseñanzas. Eso también da el traste con nuestra fe. La mayor parte de la gente en esas circunstancias se da cuenta que nunca se tomó el tiempo para no solamente creer, sino responder a esta pregunta: ¿por qué creo lo que creo? ¿Por qué cree usted lo que usted cree? ¿Por qué? ¿Porque alguien le dijo? ¿Porque un pastor se paró al frente y le dijo que esto era así? ¿Por qué cree lo que cree? Usted tiene que hacerse la pregunta e intentar responder: ¿por qué creo que hay que hablar en lenguas? ¿Por qué creo que hay que levantar la mano? ¿Por qué creo que hay que sacar mocos cuando se llora aquí al frente? ¿Por qué creo lo que creo? Si usted no se hace esas preguntas, usted no madura en su fe. En esta iglesia hemos descrito una fe madura, la madurez espiritual, con esta frase. Esta no es la frase, espérense. Es esta. Aquella persona que con humildad es responsable de su propia fe, manteniendo una perspectiva crítica. ¿Por qué creo lo que creo? ¿Y por qué hay que diezmar? ¿Y por qué hay que orar por otros? ¿Y por qué tengo que...? Hágase todas esas preguntas, porque ahí usted está madurando. Con humildad, porque no podemos tener todas las respuestas, pero mantenemos una perspectiva, una actitud crítica. Así que, mis queridos amigos y amigas, Dios no es ese viejo blanco, caucásico, gordo y nalgón. Dios es mucho más que eso. Y llegarán momentos en la vida en que usted y yo vamos a dudar. Dios no es machista, Dios no es homófobo, Dios no es violento. Los que somos machistas, homófobos y violentos somos ustedes y yo. Y eso hay que corregirlo. Pero llegan momentos en la vida en que hay dolor y que hay dudas. Y yo tengo una solución pequeña, humilde para ustedes hoy. Cuando a mí me pasa eso, como yo fui NA,
de Narcóticos Anónimos, un día a la vez. Así que cada vez que la duda venga y se quiera instalar en su corazón, nuestra respuesta es esta: not today. Hoy no. Sí, dele, con toda la confianza. Cuando venga la duda, usted le dice, hoy no, hoy sí quiero creer, hoy voy a creer un día, yo no sé mañana. Yo no sé mañana qué me va a pasar y yo no sé cómo va a estar mi fe mañana, pero hoy sí voy a creer, hoy voy a dar un paso más en la fe y voy a seguir creyendo. Esa es una actitud correcta. Pongámonos de pie, por favor. Yo ya estoy terminando acá y quiero que oremos y cantemos y nos despidamos.